¿Cuáles son los 3 mecanismos básicos de formación de la orina? Explique brevemente cada uno de ellos. Yo tengo que uno es filtración glomerular, que se produce en el ovillo de capilares, el pasaje de líquido desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. El otro es reabsorción. Es el pasaje de una sustancia desde la luz del túbulo al espacio intersticial y a los capilares. Bien. Y la secreción es el pasaje de una sustancia desde los capilares hacia el intersticio y a la luz tubular. Bien. Exactamente. Eso es muy importante, que esos conceptos los tienen que tener muy claros, dentro de los mecanismos de formación de la orina. Acá se los estoy mostrando. Tenemos la filtración glomerular, la reabsorción y la secreción. La reabsorción y secreción ocurre, evidentemente, en la parte tubular, en los túbulos, ¿no es cierto? Y otro concepto importante, que yo también se los expliqué en la clase, es el concepto de excreción renal, ¿no es cierto? Excreción renal me está dando una idea acerca de cuánto está eliminando de una determinada sustancia. Puede ser excreción, puede ser de agua, incluso puedo hablar de agua, no necesariamente tiene que ser un soluto. Puedo hablar de la excreción de sodio, excreción de potasio, excreción de glucosa. ¿Y de qué va a depender la excreción? Básicamente del juego de todos estos fenómenos, ¿no es cierto? Por un lado, tengo el filtrado, que es lo que de ese, por ejemplo, yo les daba un ejemplo en la clase, la glucosa. ¿Se filtra la glucosa? Sí, por el tamaño que tiene y porque no tiene carga, ¿no es cierto? Se filtra libremente la glucosa. Es decir, que yo voy a tener la misma concentración de glucosa en el filtrado que la que tengo en el plasma. O sea que se filtra. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Vamos a ver que hay mecanismos de reabsorción que hacen que se reabsorba completamente en el túbulo contorneado proximal. Entonces, reabsorción, vamos a hacer de cuenta que se filtraron 100 miligramos. La reabsorción, como se reabsorbe todo, van a ser 100 miligramos, más la secreción, que secreción no existe, ya vamos a ver, yo se los voy adelantando, secreción de glucosa en este sentido, digamos, en el sentido de la secreción hacia los del túbulo no existe, o sea que esto también va a ser cero. Es decir, que me va a quedar lo que se filtró menos lo que se reabsorbió, me queda cero, más lo que se secreta, que en el caso de la glucosa es cero, me da cero. Entonces, ¿cuál es la excreción de la glucosa? Es cero. Quiere decir que no se excreta nada de glucosa. Y así lo podrían hacer para otros compuestos, para el sodio, para, no sé, urea, creatinina. Por ejemplo, en la creatinina, ¿se acuerdan lo que era la creatinina? Se formaba por algo de los músculos cuando entraban en actividad física. La creatinina se produce un metabolito, digamos, de desecho que se produce a partir de la creatinina o de la creatina fosfato, ¿no es cierto? Una manera que tiene el músculo de almacenar energía. Entonces, la creatinina la tengo que eliminar. Y es importante que ustedes ya empiecen a familiarizarse con la creatinina porque hay una de las pruebas de depuración renal, ¿no es cierto?, que es la prueba de depuración de la creatinina. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de la creatinina. La creatinina es el producto de desecho que proviene, como les decía, de la fosfocreatina o fosfocreatina, es como se almacena la energía o parte de la energía en el músculo. Entonces la creatinina está circulando, es decir, viene por acá, está pasando por la sangre. ¿Se filtra la creatinina? Sí, se filtra, o sea que va a aparecer en el filtrado. ¿Qué va a pasar con la creatinina? ¿Se reabsorbe? No, prácticamente no se reabsorbe. ¿Se secreta? Sí, se secreta un poco, se secreta. Entonces, ¿qué quiere decir? Me tengo que fijar cuánto se filtró de creatinina, poner ese filtro, cuántos, vamos a poner 50 miligramos, para poner un ejemplo que no me acuerdo yo las concentraciones de creatinina plasmática, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que es 50. Menos lo que se reabsorbe, vamos a hacer de cuenta que es 0, más lo que se secreta, vamos a hacer de cuenta que son 10. Entonces, 50
más 0 más 10 me da 60. Quiere decir que el riñón ese está excretando 60 o X cantidad de creatinina. Entonces, eso ustedes lo pueden hacer para cualquier sustancia, ¿no es cierto? Pueden conocer, si ustedes saben cómo se filtra, si saben cuánto se reabsorbe y si saben cuánto se secreta, ustedes podrían conocer cuál es la excreción para todas las sustancias, ¿no es cierto?, a nivel renal. Las proteínas plasmáticas, ¿cuánto sería la excreción renal, por ejemplo? 0. Ok, a ver cómo harían las cuentas. Porque no se puede filtrar el tamaño. Claro, entonces, acá, ¿qué pondrían? Excreción de proteína. Filtrado, 0. Reabsorción, obviamente va a ser 0 porque no hay acá en el filtrado, ¿no es cierto? Entonces va a ser 0. Secreción, 0. 0 menos 0 más 0 me da 0. Entonces, la excreción de las proteínas a nivel renal en condiciones fisiológicas es 0. ¿Se entiende? ¿Cuál sería el concepto de excreción? ¿Cómo lo calculan? Y que en realidad lo pueden calcular para cualquier, el agua también, ¿no es cierto? Pueden calcular. Es cuánto está eliminando, digamos, el riñón de una sustancia en particular. Vamos. Bueno, ¿la otra pregunta? La otra pregunta. Leyó solamente la A, ¿no? ¿Cómo? Que si en el punto 2 de formación de orina solamente leyó el inciso A. Pues sí. Porque la siguiente dice, ¿dónde se lleva a cabo el proceso de filtración? Describa los componentes del corpúsculo renal y de la barrera de filtración glomerular. Bueno. ¿Algún otro quiere explicar esa? Que también no es tan complicada. ¿Dónde se lleva a cabo? Sería en el glomérulo. La filtración. Ajá. Bien. Y los componentes del corpúsculo serían la cápsula de Bowman y principalmente el glomérulo, formado por los capilares. Por el ovillo capilar. Bien. Y fíjate que esa estructura te van a estar formando parte de la barrera de filtración, ¿no? Claro. Y después te pregunta los componentes de la barrera de filtración glomerular, que le había dicho Fede. Bien, ¿cuáles son? Si los repasamos. El epitelio, la membrana basal, el epitelio y... Me falta uno. No, y el tercero no me acuerdo. No lo anoté. Los podocitos. El endotelio capilar, que es fenestrado, acuérdense, acá se lo estoy mostrando yo. Fíjense, este sería un corte. Tengo el endotelio, sería esto serían trocitos, como está cortado, solamente se ven las fenestraciones, ¿no es cierto? Es fenestrado. Esto sería lo que está dibujado acá como de color rojito, sería la membrana basal. En realidad es la membrana basal del capilar y la del epitelio del epitelio de Bowman, ¿no es cierto? De la capa visceral de Bowman, que están como fusionados, ¿no es cierto? En realidad tiene como varias capas esto. Tiene una capa densa en el interior y dos capas menos densas en la parte exterior de esta lámina basal. Y después tenemos esta que sería estas celulitas, estas serían los procesos de los podocitos, ¿no es cierto? Sí. Que estarían formando, estarían cubriendo toda la superficie de los capilares glomerulares, y fíjense que acá hay como unas endijas de filtración, ¿no es cierto? Entre estos procesos secundarios de los podocitos quedan espacios, ¿no es cierto?, como endijas que permitirían el filtrado. Acá también hay como un diafragma, hay unas proteínas ahí.
Como cerrando esto, pero bueno, de todas maneras, esa sería la estructura de la barrera de filtración. Bueno, la lámina propia, esta es la lámina basal es de tejido conectivo, ¿no es cierto? ¿Qué propiedades determinan que una molécula en particular atraviese o no la barrera de filtrado glomerular y ejemplifique? Bueno. ¿Querés contestarla? ¿De qué factores depende? Básicamente hay dos factores, ¿no es cierto? ¿Del tamaño Claro, de la van a molécula? determinar que una determinada molécula atraviese o no esta barrera de filtración. Una es el tamaño, evidentemente. Inversamente proporcional, ¿no es cierto? Cuanto más grande es la molécula, menos posibilidades hay que la atraviese. Claro. Sí, y puede ser que la otra propiedad sería la composición. Por ejemplo, las proteínas creo que son negativas y el endotelio lo repele o algo así, las repele. Claro, entonces, una es el tamaño y otra las cargas. Las cargas que tiene. Ajá. En general, como esta barrera de filtración, acá hay muchos residuos de ácido siálico, le otorgan cargas negativas a esta lámina basal, la lámina basal esta. Entonces, al tener cargas negativas, si estoy hablando de una molécula que tiene cargas negativas, en realidad va a haber una repulsión de cargas y va a ser más difícil que esa molécula pueda atravesar esta barrera de filtración. ¿Entiendes? Claro. Por ejemplo, las proteínas al pH de los líquidos corporales, en general están cargadas negativamente. O sea que las proteínas tienen cargas negativas, lo cual va a dificultar el pasaje. Y a su vez son moléculas grandes. Entonces, por esos dos motivos es que no pueden atravesar la barrera de filtración. Sin embargo, como yo les comentaba también en la presentación, la albúmina, fíjense que la albúmina tiene alrededor de 7 nanómetros, la molécula, y no se filtra, a pesar de que por el tamaño se podría uno esperar que se filtrara más, en realidad no se filtra tanto porque tiene muchas cargas negativas. Entonces, justamente es lo que yo les comentaba. Las moléculas que tienen carga negativa van a ser repelidas por las cargas negativas que hay en la misma membrana basal de esa barrera de filtración, y eso va a hacer que se reduzca el filtrado, que se filtre menos cantidad. Entonces tenemos los dos factores, ¿no es cierto?, que van a estar jugando, las cargas y el tamaño. Es decir, que si yo tengo dos moléculas o dos partículas que tienen la misma, la misma carga, pero distinto tamaño, evidentemente la que es más grande va a ser la que menos se va a filtrar, ¿no es cierto? O si yo tengo dos moléculas que tienen el mismo diámetro, el mismo tamaño, una tiene carga positiva y otra tiene carga negativa, a pesar de que tienen el mismo tamaño, la que tiene carga positiva se va a filtrar más respecto a la negativa. ¿Entiendes? Claro. Entonces tenemos que tener en cuenta las dos. Sí. Evidentemente que si superan los 8 nanómetros, por más que sea positiva, negativa, lo que sea, ya ahí la va a excluir por el tamaño, ¿no es cierto? ¿Entiendes? Lo mismo que si son de menos de 4 nanómetros, se van a filtrar libremente. Ahí la carga puede tener algún efecto. Evidentemente las moléculas que tienen carga positiva se van a filtrar un poco más fácilmente que las que tienen carga negativa. Bueno, cuando ya superamos un cierto tamaño, por ejemplo, más de 8 nanómetros, en general las proteínas plasmáticas lo superan, salvo la albúmina que está ahí un poco en el límite, pero ya después, una cuestión de tamaño, ya no interesarían las cargas, bueno, ya la molécula es demasiado grande para atravesar la barrera, ¿no? Entonces esos serían los dos factores que deberíamos tener en cuenta al analizar la facilidad o dificultad para que una molécula atraviese esa barrera. ¿Vamos?
preguntas? ¿Tienen alguna duda? Leo la otra. Dale. Bueno. ¿Qué otros factores determinan el filtrado glomerular? Esquematiza las diferentes fuerzas que se ponen en juego con sus respectivos valores. Eso es lo de la tasa de filtrado glomerular, ¿o no? Bueno, sí, en realidad quizás yo te esté preguntando más acerca de la presión efectiva de filtración. Ajá. La tasa de filtrado glomerular. Vamos a empezar por ahí, que está acá en esta transparencia. La tasa de filtrado glomerular es como una medida de lo que se va a filtrar en el glomérulo para, bueno, no sé. Sí, vas más o menos en este camino, ¿cierto? Sería el volumen de filtrado glomerular. Acordate que el filtrado es algo líquido, entonces lo medimos en volumen. Entonces sería el volumen de filtrado glomerular que se producen en ambos riñones por minuto. Sí. Esa es la tasa de filtrado glomerular. ¿Y de qué va a depender cuánto se filtra? De las presiones que vienen. Claro. ¿Y de qué va a depender esa tasa de filtrado glomerular? De este coeficiente de filtración, que es la KF, en la formulita esta, y la presión efectiva de filtración. Ahora después vamos a hablar de la presión efectiva de filtración. Esta sí puede cambiar marcadamente. La permeabilidad, que vamos a ver que la permeabilidad en general, si no tenés ningún proceso patológico a nivel de la membrana de filtración, eso no cambia. Y el área efectiva de filtrado quizás puede cambiar, no es tan importante, pero puede haber algún efecto a través de la contracción de las células mesangiales, que son esas celulitas que están... en realidad estas células mesangiales, no sé qué han visto en histología, pero digamos, hay células mesangiales en el intraglomerulares, o sea, dentro del glomérulo, y hay también células mesangiales extraglomerulares, que están ahí en la parte de donde yo les comentaba el aparato juxtaglomerular. Pero estas células mesangiales intraglomerulares se pueden contraer y la contracción, porque tienen proteínas retráctiles, la contracción de esas células lo que me va a provocar es que los capilares se achiquen y la superficie de filtrado sea menor. Si tengo menos superficie de filtrado, por ende, va a ser menos el filtrado, la cantidad de filtrado que se va a producir por minuto. ¿Entienden? Acá tienen este dibujito, que está tomado de Gannon, creo, casi seguro, y ahí ustedes pueden ver cómo es la relación entre los capilares, los podocitos. Está también representada la membrana basal, o la lámina basal, y dónde están esas células mesangiales. Que sería esa celulita, que fíjense que está acá, esta sería una célula mesangial, ese sería el núcleo de la célula mesangial, y como ustedes pueden ver, fíjense que esta membrana basal es continua y está envolviendo a dos capilares. Y dentro de esa membrana basal, fíjense que tengo la célula mesangial. Cuando esta célula se contrae, hay ciertos estímulos que hacen que se contraiga, hace que los capilares también se reduzca el tamaño de los capilares, y eso determina una disminución de la superficie. Al disminuir la superficie, yo estoy disminuyendo el área de filtrado, ¿no es cierto? Y al disminuir el área de filtrado, estaría afectando esto. El área efectiva de filtrado, a su vez me estaría modificando el coeficiente de filtración. ¿Bien? La permeabilidad es algo que es más fijo, no puede, porque la permeabilidad está determinada por la barrera de filtración. Es más un componente de tipo morfológico, ¿no es cierto? Una barrera física, ¿no es cierto? Entonces la permeabilidad en realidad no cambia mucho y estaría determinada justamente por esa estructura que nosotros veíamos, la estructura de la barrera de filtración. Tiene ciertas características, evidentemente. Lo que decíamos, que lo que se filtre a través de esa membrana o lo que pueda pasar esa membrana dependerá del tamaño y de las cargas. Pero entonces esa es la idea general. Entonces, dentro
de los factores que me pueden modificar la tasa de filtrado glomerular, tendríamos que considerar la modificación del área efectiva de filtración, que sería a través de la actividad de estas células mesangiales intraglomerulares, y podría yo modificar esto, que es la presión efectiva de filtración, ahora es lo que vamos a estar discutiendo. Entonces vamos a ver qué factores ¿cierto? Se pueden echar mano para modificarme la tasa de filtrado glomerular. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora después vamos a ver cuál es la importancia. ¿Por qué quiere? Vamos a ver que el organismo, que los riñones, si se puede decir que los riñones tienen un objetivo, ¿no? En realidad, vamos a ver que los riñones tratan de mantener una tasa de filtrado glomerular más o menos constante. Entonces vamos a ver que hay mecanismos que tienden a mantener la tasa de filtrado glomerular. Para que ustedes más o menos se vayan ubicando en general en el tema. La tasa de filtrado glomerular es, digamos, llamémosle un parámetro, una variable, porque es variable, no es fija, ¿no es cierto? Es una variable que se tiene que mantener dentro de ciertos límites, podríamos llamarlo. Como el animal mantiene el pH, como mantiene la presión arterial dentro de ciertos límites, bueno, los riñones, para que puedan funcionar correctamente, tienen que mantener una tasa de filtrado glomerular más o menos estable. Por más que me cambie mucho la presión arterial de ese animal, la tasa de filtrado tiene que permanecer más o menos estable, y vamos a ver todos los mecanismos que se ponen en juego para lograr ese objetivo. Entonces ahora, bueno, se lo planteo así en este punto introductorio, o en este momento de la clase de manera introductoria, y ya lo vamos a ir viendo más en detalle. Pero se entiende entonces de qué factores depende la tasa de filtrado glomerular. Sí, en la próxima pregunta qué es la presión efectiva de filtrado o presión de filtración y cuál es el sentido fisiológico de la siguiente fórmula, y ahí nos da la de presión efectiva de filtrado. Entonces ahora nos estaríamos... Lo que vamos a ver es específicamente esto, ¿eh? ¿De qué depende la presión efectiva de filtración? Pero dice qué es la presión efectiva de filtrado y cuál es el sentido fisiológico de la siguiente fórmula. Acuérdense que la tasa de filtrado glomerular dependía de un coeficiente filtrado, por la presión efectiva de filtración. Entonces ahora vamos a ver qué es la presión efectiva de filtración. Evidentemente que para que se forme, para que el riñón pueda filtrar, ¿no es cierto?, el plasma, tiene que haber alguna fuerza que haga que el plasma pase desde adentro de los capilares al espacio de Bowman, ¿no es cierto? Y básicamente acá vamos a tener que tener en cuenta las mismas fuerzas. Ustedes recordarán que hablábamos para el intercambio capilar en el resto del tejido, en los tejidos convencionales, ¿no es cierto? En un capilar muscular, por ejemplo, se acuerdan que nosotros habíamos hablado que había distintas fuerzas. Bueno, acá están representadas las mismas fuerzas, lo que cambia son los valores de esas fuerzas. Por ende, me va a cambiar el modo en que se hace el filtrado, ¿no es cierto? Acá tiene una característica particular. Básicamente son capilares. Hay presión hidrostática, hay presión oncótica, en este caso presión hidrostática intracapilar, presión oncótica o coloidosmótica intracapilar, y después en la cápsula de Bowman tenemos una presión hidrostática y una presión oncótica que en realidad, como es tan baja, porque acuérdense, habíamos dicho que las proteínas no atraviesan esta barrera de filtración, entonces prácticamente hay solamente trazas de proteínas en el filtrado, ¿no es cierto? O sea, dentro de la cápsula de Bowman hay muy poquita cantidad de proteínas, por eso directamente la presión osmótica ejercida por las proteínas dentro de la cápsula de Bowman directamente ni las consideramos. Entonces, fíjense que acá yo tengo la arteriola aferente, que ya por lo que ustedes ven, si es una arteriola, acuérdense que tiene músculo liso. Esto estaría representando de manera esquemática el ovillo de capilares, ¿no es cierto? Y luego tengo la arteriola eferente, que también, al ser una arteriola, tiene la capa muscular desarrollada. Entonces, acá tengo las distintas fuerzas. Tengo una presión hidrostática intracapilar glomerular, que sería esa que está marcada con 60 milímetros de mercurio. Eso ya nos establece una diferencia de lo que ocurre en otros capilares. Si ustedes
¿Recuerdan? Habíamos hablado que en la rampa arterial teníamos unos 30 milímetros de mercurio y en la rampa venosa unos 10 milímetros de mercurio. Vamos a hacer un promedio de 15, 20, ¿no es cierto? Vamos a ponerle más o menos de una presión media. Fíjense que acá estoy hablando de 60 milímetros, ¿no? O sea que estoy hablando de una presión hidrostática a este nivel mucho más alta. Eso por un lado. La presión coloidosmótica o la presión oncótica de los capilares, que está dada por las proteínas plasmáticas, es más o menos es la misma, ¿no es cierto? No cambia. Un poco más alta es, porque en realidad este es el promedio. Ahora ya vamos a ver lo que ocurre. Pero en realidad no cambiaría mucho. Después, dentro de la cápsula de Bowman, dijimos que la presión oncótica dentro de la cápsula de Bowman es despreciable, por eso ni siquiera la considero. Pero sí hay una presión hidrostática, porque la cápsula está llena de líquido, que son de 18 milímetros de mercurio. Entonces tendríamos que ver qué está pasando en este sistema. A ver si el líquido se está moviendo desde el espacio intracapilar a la cápsula de Bowman o de la cápsula de Bowman al espacio intravascular. ¿Qué les parece? ¿Cómo debería estar funcionando para que el riñón cumpla su función? ¿Cómo se tendría que estar moviendo el líquido? Desde los capilares se tiene que mover hacia la cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver si ponemos en juego todas estas fuerzas y ver qué resultado nos da la presión neta, para ver para la presión efectiva, para qué lado es, si me hace que se me mueva el líquido para este lado o de la cápsula de Bowman adentro del capilar. Entonces, de manera análoga a como lo hacíamos, lo vimos el intercambio capilar, tenemos que hacer? Tenemos que sumar todas las fuerzas que tienden a sacar líquido. En este caso tenemos una sola que tiende a sacar líquido, que es la presión hidrostática intraglomerular. Entonces sería eso, 60. Estoy tratando de calcular la presión efectiva de filtración. Entonces pongo las fuerzas que tienden a sacar líquido, sería 60 milímetros de mercurio, y le resto las fuerzas que tienden a introducir líquido. Eso sería la presión coloidosmótica intracapilar y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. O sea que me daría 32 milímetros de mercurio más 18 milímetros de mercurio. Ese cálculo, fíjense que el 60 es más grande que este, ¿no es cierto? Eso me da una presión efectiva. Cuando resuelvan ustedes esto me daría 50, ¿no es cierto? Este me da 60, es decir, que la fuerza para sacar líquido, es decir, la presión neta para sacar líquido, es de 10 milímetros de mercurio y estaría, ¿no es cierto?, promoviendo el movimiento del líquido desde los capilares hacia la cápsula de Bowman. Entonces tengo, en promedio, llamémosle, tengo 10 milímetros de mercurio de presión efectiva de filtración, que va a hacer que se mueva líquido desde los capilares al espacio de Bowman. Y una diferencia importante con el resto de los capilares corporales es que yo no tengo acá una rampa arterial donde sale líquido y una rampa venosa donde ingresa líquido. Acá, por la gran presión hidrostática que tiene estos capilares glomerulares, siempre a lo largo de todo el capilar, siempre va a haber salida de líquido. Evidentemente, en las primeras porciones va a ser más, y a medida que vaya avanzando va a ser cada vez menor el filtrado. ¿Alguien me puede explicar por qué sucedería eso? ¿Por qué es más grande, es más alto el filtrado al inicio del capilar y luego va disminuyendo hasta hacerse prácticamente cero a nivel la porción final del capilar? A ver quién se anima o quién razona eso o quién lo piensa y puede dar una respuesta. Yo creo que puede llegar a ser por la hidrostática y, digamos, la presión arterial de la sangre. ¿Qué pasaría con la presión hidrostática? ¿Qué te parece? Acá Sebastián dice por la caída de presión. ¿Les parece que están de acuerdo con eso? A ver, Andrés, Ezequiel, ¿qué te parece a vos?
Sebastián dice que es la caída de presión. Andrés, Ezequiel, Navarro, ¿estás? Sí, pienso que es por la caída de presión. Bueno, ¿alguien más? ¿Solamente eso o a alguien les parece que algo más podría estar? Lucas, Lucas Vila. No, la verdad que no. Por la caída de la presión ¿Cae la presión? ¿Te parece que va cayendo la presión o no? y porque en el extremo del arteriol aferente ya empieza a hacer intercambio. Si yo te diría, si vos pudieses medir la presión al inicio de este capilar tubular y lo comparás con la última parte, con el final del capilar, ¿cómo te parece? ¿La presión cómo va a ser? Para mí, O sea, acá fíjense chicos que en este momento tienen que recurrir a lo que estuvimos viendo, el sistema circulatorio. Acuérdense, ¿cómo era el tema de la presión arterial? bueno, La ley de la presión, ¿qué decía? No es nada específico de riñón, esto es un conocimiento general acerca de la física del sistema circulatorio. ¿Por qué circula la sangre, no es cierto? ¿No? ¿Cómo será entonces la presión? A medida que yo voy avanzando, si la pudiese medir a lo largo de ese capilar glomerular, desde el inicio hasta el final, ¿qué va pasando con la presión? ¿Aumentando o va bajando o se mantiene igual? disminuía. Entonces, la presión hidrostática del intersticio era mayor y se El resolvía. intersticio se mantiene, acordate que el intersticio se mantiene más o menos constante. Yo te estoy preguntando dentro del vaso. En el intersticio no hay en realidad grandes cambios de presión hidrostática. Pero en el vaso sanguíneo, ¿qué tiene que pasar para que circule la sangre? ¿Cómo es la presión? A medida que voy avanzando en el sistema vascular. Disminuía. Va disminuyendo, claro, exactamente. Acordás que la sangre se mueve de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, la única manera que la sangre circule por ese capilar glomerular es que la presión sea mayor en el extremo, al inicio, digamos, del capilar, respecto a la parte final del capilar, cerca de llegar a la arteriola deferente, ¿no es cierto? Entonces, hay un gradiente de presión, la presión va bajando. Entonces, eso es cierto. Evidentemente que la presión entonces me va a ir bajando a medida que yo voy avanzando. Entonces, al ser la presión hidrostática ir bajando, ser menor, la presión efectiva de filtración también me va a ir disminuyendo, ¿sí? ¿Qué otra cosa más podría estar determinando esa disminución del filtrado a medida que voy avanzando por ese capilar? ¿Qué les parece? Piensen en las proteínas plasmáticas. ¿Qué va a estar pasando con esas proteínas plasmáticas? Vamos, despiértense. Las proteínas plasmáticas ejercen presión oncótica y mantienen la presión. Claro, pero Es una de fíjate, las que... acá Consuelo Hernández en el chat dice, se genera un aumento de la presión oncótica. ¿De acuerdo con eso? No, se mantiene. No aumenta, es como que se mantiene porque las proteínas no se filtran. ¿El líquido, el solvente? Ah, no sé. No, no aumenta. ¿El solvente qué pasa? ¿Se filtra o no se filtra? Las proteínas no, pero el agua. ¿Qué va a pasar con esas proteínas a medida que Sí, vamos avanzando y se va filtrando el plasma, pero las proteínas no? O sea, se filtra la parte del plasma sin proteínas, digamos. ¿Qué va a pasar con las proteínas? Consuelo dice, ¿se van genera un aumento de la a presión? favorecer. ¿Eh? Favorecen a la reabsorción ¿Qué? de plasma o de líquido. No, dijimos que reabsorción no,
Estamos en el filtrado, así que de reabsorción no estamos hablando. Estamos en el filtrado. Entonces, Consuelo dice, se genera un aumento de la presión oncótica, pero hay menos líquido, entonces la concentración es más grande, porque el líquido se filtra. Esa sería la respuesta correcta. ¿Y quién más había dicho? Pero ¿por qué cae la presión? Ahí Consuelo me pregunta, ¿pero por qué cae la presión? Y porque te acordás, eso lo vimos en circulatorio, eso responde a por qué a medida que vos vas avanzando en el sistema, en el árbol vascular, la presión cada vez es menor, porque estás más lejos de la bomba. Lo que te genera la presión es el corazón, ¿no es cierto? Entonces la presión es máxima a la salida del corazón, es decir, a nivel de la aorta, y luego es mínima a nivel de la desembocadura o el atrio derecho. Entonces te genera todo un gradiente de presión que hace que la sangre circule, se mueva a lo largo del sistema. Es decir, que vos siempre, a medida que vas avanzando, cada vez tenés menos presión, menos. ¿Sí? No sé si eso es lo que preguntabas, Consuelo. Pero sí, en definitiva, entonces lo que estaría sucediendo sería lo siguiente, vamos a resumirlo acá en el dibujo. Volvemos acá al dibujo del glomérulo. Entonces, en realidad, todo esto que está planteado acá sería en promedio. Pero ¿qué sucede? A medida que voy avanzando por ese capilar, la presión, mejor dicho, sí, a medida que voy avanzando por ese capilar, el filtrado es máximo al principio y luego comienza a disminuir y es mínimo y prácticamente al final del capilar glomerular el filtrado es cero. ¿Por qué ocurre eso? Justamente porque por un lado la presión hidrostática, que es una fuerza que tiende a sacar líquido, ¿no es cierto?, va disminuyendo, por lo que ustedes ya saben acerca de la ley de la presión, ¿no es cierto?, la que permite que la sangre circule, o sea que la presión hidrostática va a ser mayor en esta porción y va a ir bajando, ¿no es cierto?, hasta el otro extremo del capilar. Entonces voy teniendo cada vez menos presión hidrostática, por ende tengo es menor la fuerza que tiende a sacar líquido. Y por otro lado, la presión oncótica empieza a aumentar, porque acá se está filtrando líquido, pero no proteínas. Entonces la concentración de proteínas y por ende la presión coleosmótica que ejercen va a ir aumentando a medida que yo voy avanzando, y eso va a hacer que vaya aumentando esta fuerza que tiende a meter líquido. Entonces, por eso me estaría determinando, ¿no es cierto?, que el filtrado sea muy alto al inicio del capilar y luego comienza a disminuir hasta el final del capilar, donde se torna cero. ¿Sí? Eso sería lo que estaría sucediendo en realidad. Esto, lo que yo les estoy mostrando acá, sería como un promedio, ¿no es cierto?, de todo lo que ocurriría a lo largo de todo el capilar. Ustedes podrían analizar milímetro a milímetro, décima de milímetro a milímetro, que pasa en cada segmento, en realidad. Bueno. ¿Estamos? Entonces, acá esto es importante que ustedes resalten las diferencias que hay entre este lecho capilar, el de los capilares glomerulares, ¿no es cierto?, con los otros capilares que hay en el músculo y en otros tejidos. Entonces, que establezcan cuáles son las diferencias, y evidentemente que esas diferencias que hay van a también tener su correlato con diferencias funcionales. Evidentemente, estos capilares glomerulares funcionan totalmente diferente a lo que sería un capilar de un músculo, ¿no es cierto? No sé si les quedó claro. A ver qué han planteado otra cosa. Bueno, estaríamos entonces con eso. Vamos a ver. Bueno, seguimos con la otra. ¿Quién quiere leerla? ¿Catalina? ¿Catalina Campana?
Acá. ¿Está en el micrófono? Sin micrófono. Bueno. Ariana Meizán. ¿El micrófono? Sí, profe. Bueno, léete la que sigue. Así vamos cambiando. Bueno, yo por ahí no sé quién está leyendo y quién no. Pero... ¿La F es? No sé por qué no la estoy viendo acá. A ver, léela. Sí, la F. ¿Qué es la fracción de filtrado? ¿Cómo se calcula? ¿Y cuánto se espera que sea ese valor para un animal de 70 kilogramos de peso? Bueno. No tiene, entonces rompió todo el micrófono. Bueno, ¿qué es la fracción de filtración? Hasta ahora vimos la tasa de filtrado, ¿no? Yo le contesté y puse la respuesta de la fracción de filtrado. Pensé que era esa. Así que le hice mal. ¿Cuál sería la fracción? Fíjate que es fracción, sería como un porcentaje. No sé, tendría que darte el porcentaje de plasma que se filtra. De lo que pasa por el riñón, del 100% del plasma que pasa por el riñón, ¿qué porcentaje de eso que se filtra? Evidentemente no se filtra todo, porque si no, cuando pase por el glomérulo quedaría seco, se quedarían glóbulos rojos y glóbulos blancos nada más, ¿no es cierto? Y las proteínas, todo concentrado. Hay una parte solamente del plasma que es un porcentaje que se filtra. ¿Cuánto es lo que se filtra? Lo que circula por el riñón. ¿No? ¿Nadie lo tiene? Yo tengo algo, pero no sé si está bien. A ver. Yo puse, la fracción de filtrado es la relación entre el filtrado glomerular y el flujo plasmático renal. Bueno, claro. Resulta aproximado de 1 en 5. El filtrado glomerular normal en un adulto es alrededor de 120 mililitros por minuto y el flujo sanguíneo renal es alrededor del 20% del gasto cardíaco. Para un hematocrito del 45%, el flujo plasmático renal sería de unos 600 mililitros de plasma por minuto. No sé. ¿Lo entendés a eso o lo estás repitiendo? No, eso sería lo que busqué yo, pero más o menos. Bueno. ¿Quieren que tiremos algunos números? A ver, lo vamos a hacer Vos me vas a ir dando los números y yo voy a ver si lo hago ahí en el pizarrón, a ver. O sea, ustedes entienden que del plasma que pasa por el riñón, o sea, no es que pasa plasma solo, obviamente está pasando sangre. Pero la sangre, ¿qué es? La sangre es el plasma más los elementos fórmicos, ¿no es cierto? Yo considero el plasma solamente de la cantidad de plasma que pasa por el riñón, no de la sangre, del plasma. ¿Qué porcentaje se filtra? Evidentemente no es el 100%. Vamos a ver qué porcentaje es. Es aproximadamente el 20%. Eso yo se los adelanto. O sea que la fracción de filtración sería 0,2. ¿No? Eso me daría que un 20% más o menos del plasma es aproximadamente que se filtra. ¿Sí? Ahora me vas a tirar los números esos que me... ¿Hasta ahí vamos o no? ¿Entienden lo que es la fracción? Es de todo el 100% del plasma que pasa cuando se filtra. Ese es el concepto. Voy a poner la otra cámara, a ver si ven mejor el pizarrón. ¿Ven mejor la pizarra? ¿Ven o no ven? Sí, sí. Bueno. ¿Quién era el que estaba hablando de la fracción de filtración? Yo, A ver quién es yo, que no te veo. Lucas.
Bueno, Lucas, a ver, entonces ahora veamos. ¿Entendés lo que es un 20%, no? Ese sería el filtrado, que se Claro. filtra. O sea que si, digamos, si por el riñón pasan 100 mililitros, 20 van a ser filtrados, ¿no es cierto? Van a aparecer en el filtrado. Sí. Bueno. Entonces ahora anda diciéndome los números esos que vos estuviste mencionando. Para un hematocrito del 45%, el flujo plasmático renal sería de unos 600 mililitros de plasma por minuto. 50, un hematocrito de 50, decís vos. Del 45. 45. Bien. ¿Para qué quieren el hematocrito? ¿Para qué les hace falta el hematocrito? Si quisieran saber qué. Otra cosa les quisieran saber ustedes. Uno sería el flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal. ¿Cuántos mililitros? ¿Y el flujo? ¿En qué lo voy a expresar? Mililitros por Mililitros por minuto, tiempo. minuto. Claro, mililitros de minuto de plasma que pasa por el riñón. Otro concepto, ¿cuál sería? Flujo sanguíneo renal, que son los mililitros de sangre que pasan por minuto. Entonces, si yo les doy el flujo plasmático y les doy el hematocrito, ¿ustedes pueden calcular el flujo sanguíneo? Sí, pueden. Esa es la idea. O sea que ustedes con el flujo plasmático y el hematocrito pueden calcular el flujo sanguíneo renal. Ahora vamos a ver cómo. Bueno, ¿qué otro número habéis tirado? No, eso no. ¿Y cuánto es el flujo plasmático renal? Más o menos hablando, es variable, obviamente, depende del tamaño del animal y demás, pero por ejemplo, para poner un ejemplo, un animal que tenga 70 kilos, una persona de 70 kilos, ¿cuánto es el flujo? Yo había puesto 600 mililitros de plasma por minuto. 600, bueno, vamos a hacer 600. Si el flujo sanguíneo, flujo plasmático renal es 600 mililitros por minuto, y yo te doy un hematocrito de 45, ¿me podés calcular el flujo sanguíneo renal? ¿Se animan a calcularlo? Calculan mientras yo quiero que me calculen. ¿Cuánto dijiste que era la fracción de filtración? ¿La fracción? Sí, ¿cuánto dijiste que era? 1 en 5. 1 en 5. Entonces, ¿cuánto es 1 en 5? 0,2. 0,2. Bien, entonces la fracción de filtración es 0,2. Dijimos que era el 20%, ¿no es cierto? O sea, es la cantidad de filtrado que se forman por, o sea, serían 20 mililitros cada 100 mililitros, ¿no es cierto? El 20%. Entonces, escuchen la tarea que les voy a dar. Quiero que con ese flujo plasmático renal de 600 mililitros por minuto, me calculen, y ese hematocrito de 45, me calculen el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular, la TFG. Esto, y quiero esto. ¿Sí? ¿Animan? Voy a poner la pava y cuando vuelva quiero los
Quiero que me digan algo. Bueno, voy a parar un segundito la grabación. Ahí está. Bueno, como para ir cerrando y que no se haga tan largo, les voy a dejar como una situación planteada para que la próxima clase la analicemos y de algún modo la resolvamos, que está justamente relacionada con la pregunta que habéis leído, que decía cómo hace el riñón para regular la tasa de filtrado, ¿no es cierto? Tasa de filtrado y el flujo sanguíneo. Antes que eso les voy a explicar, ¿ustedes saben por qué es importante que el riñón mantenga la tasa de filtrado glomerular dentro de valores, que no aumente mucho la tasa de filtrado o que no haya una disminución muy marcada? Trata de mantenerla. Siempre va a haber variaciones, evidentemente. A pesar de que cambie mucho la presión arterial, la tasa de filtrado se mantiene bastante constante. Esto ahora lo vamos a ver, incluso les voy a mostrar. Fíjense qué curioso, ¿no es cierto? Esto se ha hecho experimentalmente y en este gráfico tenemos representado, que es en el eje horizontal, tenemos la presión arterial que va aumentando, que vamos moviendo, ¿no es cierto? En el eje va aumentando, está representado desde menos de 70, no sé, de ser unos 50, 40 más o menos, hasta 220. 30, por ejemplo, de presión arterial media, ¿no es cierto? Estaríamos hablando acá. Y acá, fíjense, tengo los mililitros por minuto. Mililitros por minuto me estaría indicando en el eje vertical, con mililitros por minuto, lo que me estaría indicando una medida de flujo, ¿no es cierto? Entonces, y acá tenemos en la línea azul, representa la filtración glomerular, es decir, cuánto se filtra, la tasa de filtrado glomerular, y la curva roja me está representando el flujo sanguíneo renal. Y como ustedes ven, lo que sucede, uno esperaría, si que va aumentando, a medida que va aumentando la presión media del animal, uno esperaría que el flujo sanguíneo renal aumente y que la tasa de filtración glomerular aumente. Sin embargo, se observa experimentalmente en un rango muy amplio de presiones, prácticamente desde 70 milímetros de mercurio hasta 160, acá está marcado hasta 210, pero más o menos, ¿no es cierto? Una presión bastante elevada, si se imaginan que lo normal es una presión media de 90, estamos hablando de una presión de 210, que es una presión alta. Sin embargo, dentro de ese rango de presiones muy, muy amplios, la tasa de filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal se mantienen bastante constantes. Entonces, la idea es de estudiar los mecanismos que tiene el riñón para mantener a pesar de que hay cambios importantes en la presión arterial media del animal, a pesar de eso, el riñón se las ingenia para mantener la tasa de filtrado glomerular bastante aplanada, bastante constantes, con pocas modificaciones, lo mismo que el flujo sanguíneo renal. Evidentemente que estas dos cosas van de la mano, ¿no es cierto? Fíjense que las dos se mantienen. Entonces, eso sería, digamos, la consigna para que se las dejaría planteadas para que la clase que viene comencemos discutiendo esto. Ahora, el riñón puede mantener la tasa de filtrado glomerular dentro de límites bastante estrechos o con poca variación, a pesar de que el animal tenga grandes cambios de presión arterial media. Ahora, ¿por qué es importante eso para el riñón? ¿Alguien sabe por qué es importante mantener la tasa de filtrado? Porque es la única manera que el riñón puede funcionar correctamente. Piensen en dos situaciones extremas, ¿no es cierto? O dos situaciones opuestas. Una que, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que la tasa de filtrado glomerular baja muchísimo. Si baja mucho, voy a tener tan poco filtrado, después no voy a tener suficiente volumen para que el riñón pueda eliminar los desechos. ¿Se entiende? Si yo tengo muy poco volumen de filtrado, quiere decir que voy a tener muy poco volumen de orina para eliminar y no voy a tener cantidad suficiente para poder eliminar los desechos. Entonces el riñón no puede cumplir los objetivos.
vamos al otro extremo, vamos a hacer de cuenta de que aumenta muchísimo la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué va a pasar? El flujo, la cantidad de filtrado que va a estar recorriendo de los túbulos que mencionábamos hace un rato, que forman parte de la nefrona, va a ser tan rápido, no va a dar tiempo a que el riñón retenga lo que hace falta retener y excrete lo que hace falta excretar, ¿no es cierto? Imagínense una velocidad de flujo de ese filtrado tan alta que el riñón no puede cumplir las funciones. Entonces, quiere decir que si nos vamos a los dos extremos, es decir, si el flujo es muy, o mejor dicho, si la tasa de filtrado es muy baja, y evidentemente el flujo de filtrado a través del sistema tubular de la nefrona es tan baja, o si vamos al otro extremo, donde yo tengo una tasa de filtrado glomerular muy alta, en esas dos situaciones el riñón no puede cumplir la función. ¿Cuál es la circunstancia donde el riñón puede realmente administrar ese filtrado, es decir, retener lo que hace falta y excretar, digamos, o secretar y eliminar lo que no hace falta? Bueno, para que eso ocurra, tiene que haber una tasa de filtrado glomerular y un flujo a través de esos conductos apropiado, ¿no es cierto? Entonces, por eso, digamos, se han desarrollado todos estos mecanismos que tienden a mantener la tasa de filtrado glomerular dentro de ciertos límites. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar, ustedes ya saben para qué, ahora tendríamos que estudiar el por qué. Es decir, qué mecanismos estarían actuando para que, a pesar de que yo tengo grandes variaciones, o podrían ocurrir grandes variaciones a nivel de la presión arterial media de ese animal, a pesar de eso, el riñón es capaz de mantener una tasa de filtrado glomerular bastante constante. Va aumentando, en realidad acá como que no está representado, va aumentando, pero muy poquitito. Entonces, digamos, ese quedaría planteado para la próxima clase. Vamos a discutir los mecanismos, ¿cierto?, renales destinados a mantener, que en realidad es una autorregulación, ¿no es cierto?, destinados a mantener la tasa de filtrado glomerular dentro de límites que son compatibles con volúmenes, digamos, de filtrado que el riñón puede manejar y en definitiva puede cumplir su función. Así que bueno, dejamos eso planteado para la clase que viene, porque tampoco quiero avanzar tan rápido, quiero que lo vayan viendo y me parece que van a necesitar un poco más de tiempo. ¿Les parece algo que alguien lo quiera decir en este momento? ¿Ya lo tienen resuelto? Bueno, entonces para la clase que viene iniciaríamos con esa, que no me acuerdo, ¿qué pregunta es? ¿Era Lucía? Lucía. ¿Qué pregunta sería esa? Habla del... La G. La G. Sí. Bueno, entonces arrancaríamos con esa. A ver qué, A, B, C, D, F, G. Bueno, no vamos tan mal. Entonces, arrancaríamos con esa y seguiríamos contestando la guía, trataríamos de ver si podemos terminar la guía, y bueno, y después las situaciones, la situación 1, 2, ¿cuántas hay? 2, 3, 4, 5, hay muchas, 7, muchísimas, 8, 9. Bueno, son muchas las situaciones, no sé si las vamos a ver todas, o en una de esas lo que podemos hacer, ya vamos a ver cómo lo manejamos, en una de esas lo que podemos hacer es repartirlas, y que por ahí hagamos como grupos, no sé si van a poder funcionar como grupos, pero bueno, las repartimos entre todos ustedes. En realidad no se están conectando muchos, así que no serían muchos por grupo. Entonces, como que cada uno se encargue de resolverla en particular y la pueda
la puedo comentar, ¿no es cierto? Entonces, la clase que viene terminaríamos de ver toda la parte esta de las preguntas orientativas. No vamos a alcanzar a empezar con las situaciones, seguramente. Y lo que tendríamos que ver es cuándo, porque el lunes que viene también es feriado. Eventualmente podríamos dar clase de todas maneras para no seguir atrasándonos. Y por ahí vamos a tener, no sé cómo andan con los que estén haciendo las otras materias de segundo, no sé cómo andan con las otras materias, con parciales, recuperatorios, cursada y demás, pero me parece que tendríamos que quizás agregarle alguna clase más para que no nos atrasemos. Tendríamos que ver cuándo. Lo que podemos hacer... El viernes de último, profe. Sí, o el viernes. Rinden histología, dice. Pero rinden histología. Lo que podemos hacer es, digamos la clase del lunes que viene, si no es feriado, pero si no tienen problema, nos juntamos igual, y definimos algún día más de esa semana, aparte del miércoles, que tendríamos, la semana que viene teníamos lunes, miércoles, y dejaríamos un día más, que podría ser entre el jueves y el viernes, por ejemplo, para seguramente adelantar un poco.